Estamos en ese momento en el informativo del Tercer Canal. En ese momento, por favor, compartan la transmisión. Yo insisto en esto y lo digo tranquilamente, pero también con el mayor respeto. Creo que estos contenidos no los van a ver ustedes en la gran prensa. Por eso nos esforzamos desde el Tercer Canal en una agenda alternativa. Estamos hablando hoy en el Tercer Canal de lo simbólico, de lo que significa que entremos el país, la justicia colombiana, entre a la recta final del juicio de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado y señalado de la conformación de grupos paramilitares, concretamente de los 12 apóstoles. Pero eso nos ha servido de excusa, me ha servido de excusa a mí en el Tercer Canal, para hablar del tema del narcoparamilitarismo hoy en Colombia, en vísperas de elecciones, en vísperas de la posibilidad, de la creciente esperanza de un gobierno de transición progresista. Ahora, para Fernando, ese fenómeno del narcoparamilitarismo en Colombia que usted dice que está creciendo, que viene para una arremetida feroz, visto a la luz del cambio de gobierno en los Estados Unidos, con la llegada de Biden, que ya públicamente ha dicho que su gobierno se compromete con la implementación del acuerdo de paz. ¿Qué puede pasar ahí? O los sectores, movimientos defensores de derechos humanos, movimientos y políticos, corrientes que defiendan la paz, ¿qué debe estar haciendo en este momento de cara al gobierno de Joe Biden en los Estados Unidos? Hay una imagen, Holman, y ustedes, la audiencia, que me impactó. La caricatura de Matador, donde aparece Estados Unidos representado, pues, y le están inyectando democracia, con todo lo que se quiera decir de lo que ha sido la supremacía de los norteamericanos en el mundo, todo lo que han hecho los norteamericanos, las bombas, la injerencia en otros países, pero con todo y eso hay que decir que le acaban de inyectar más democracia a los Estados Unidos, teniendo en cuenta lo otro. No van a perder su carácter hegemónico, meterse en los temas en otros países, Irak, Afganistán, América Latina, seguir con el tema de Venezuela. Pueden ocurrir muchas cosas, pero estoy hablando que inyectó democracia. Los mensajes de Biden así lo dicen. ¿Qué significa eso? Que quienes hoy defienden el status quo, quienes están defendiendo el paraestado, la mezcla de legalidad e ilegalidad, deberían estar observando detenidamente los primeros mensajes del gobierno de Joe Biden. ¿Por qué hay que observarlos? Porque eso puede servir para la construcción de un gobierno de transición democrático, porque eso puede abrir camino para que se sometan a la justicia quienes son instrumentos de los patrones de patrones o el verdadero poder criminal en Colombia. Y puede servir todo eso, con toda esa mezcla, para que empecemos el camino de la transición democrática en Colombia. Necesitamos mínimo 3 gobiernos de transición democrática. Ojo, para quienes consideran que estoy diciendo es otra Venezuela, no estoy hablando de la transición democrática que necesita uno de los países que más le faltan democracia en América Latina y uno de los que más democracia le faltan en el mundo. Resolvamos el tema de las drogas, resolvamos el tema del paraestado, resolvamos el tema de los soldados del paraestado, de las estructuras paramilitares y mafiosas, resolvamos esos problemas, abramos caminos de democracia y hay que decírselo para quienes quieran construir caminos de transición progresista y democrática. Hagamos el gran sancocho nacional. O sea, juntemos todo esto y empecemos a revolver este sancocho a ver si somos capaces, como lo decía Álvaro Gómez, de ponernos de acuerdo sobre lo fundamental. Y eso no puede ser una utopía, eso no puede ser una cosa lejana. Quienes están en las extremas deberían entender que necesitamos construir democracia en un país que está viviendo hoy una pandemia, que pueden llegar otras pandemias
y que necesitamos un país democrático, justo, que cierre la brecha entre ricos y pobres, no que acabe con los ricos, no estamos diciendo eso, que cierre la brecha y que junte al país en un solo camino, salir de la compleja situación en la que estamos. Podemos hacer eso. Estados Unidos puede hacer eso, nos pueden ayudar Europa, nos puede ayudar Rusia, nos puede ayudar el conjunto del planeta, pero lo primero que necesitamos es transición, no podemos seguir como vamos, Holman. Fernando, de acuerdo, transición, que cierre las brechas de inequidad, que cierre y acabe con el espiral de violencia, pero se me ha metido en la cabeza de que este gobierno de transición puede funcionar, caminar, siempre y cuando se aclimate la paz, de que las reformas estructurales que tanto ansiamos y por las que tanto hemos luchado, va a ser más fácil sacarlas si caminamos por un país que ya transita en aclimatar la paz. Y cuando digo esto, tengo que ver el fenómeno del narcotráfico, de esta fuente de dinero impresionante que aceita los ejércitos de la guerra, que aceita la corrupción y que yo creo que es lo que no deja aclimatar la paz. Entonces la pregunta para Alberto es si desde ya, si mi hipótesis es correcta, si estamos diciendo, como dice Fernando, que viene una ola de sangre, ¿no será que desde ya las corrientes progresistas le deben estar planteando, como dice Fernando, a Rusia, a la Unión Europea, a los Estados Unidos, ya el tema de, no sé si la legalización del tema de las drogas, pero sí una conversación, una corresponsabilidad en este tema y que sea ya una bandera de las corrientes progresistas, porque allí, digo yo, esta es mi tesis, porque allí está en parte la profundización de la paz de Colombia. Sí, es evidente que la solución tiene que pasar por el tema de la legalización de las drogas. Hacia allá tenemos que transitar, pero eso no se va a dar en un futuro inmediato. Siempre hay que meter eso en el debate, siempre hay que pugnar, porque hacia allá tenemos que marchar. De pronto, como ha venido marchando los Estados Unidos, empezando por drogas blandas, la marihuana está despenalizada en prácticamente todos los Estados Unidos, pero aún en las elecciones que llevaron al poder a Biden, varios estados llegaron a referendos en que drogas duras, inclusive la heroína, fue despenalizado el consumo, la heroína, imagínense, en los propios Estados Unidos, y creo que hacia allá tenemos que ir transitando progresivamente, ir quitándole la base de lo que permite alimentar el narcotráfico, que es el prohibicionismo y la represión y la guerra contra las drogas. Entre más guerra, más represión, más tratamiento a punta de bala se haga al tema del narcotráfico, más lucrativo vuelve el negocio por los riesgos que deben asumir quienes están metidos en el negocio para poder colocar su producto en los mercados internacionales, para poder traficar y para poder tener los sobornos, la connivencia con los aparatos de seguridad que permiten el funcionamiento de laboratorios, el traslado de los insumos, del producto final, el desembarco por los puertos. Todo esto se hace con connivencia de organismos de seguridad, pero la situación de guerra es la que permite que todos estos chantajes, todos estos sobornos, todas estas coimas encarezcan, y al encarecer el producto, encarecen también el enorme volumen de ganancias para quienes están metidos en el negocio del narcotráfico. Pero mientras tanto creo que es necesario empezar por medidas, por solucionar el problema del campesinado que depende del tema de las drogas. Cerca de 300.000 familias que en Colombia subsisten de los cultivos ilícitos, de los cuales solamente hay 95.000 en el programa de cultivos ilícitos, a los cuales tampoco se les cumple.
hay que buscar alternativas de economía ilícita, pero hay que tener también un enfoque distinto de la guerra contra el narcotráfico, que no se enfoque en el pequeño campesino, sino en quienes hacen los lavados de activos, en las personas detrás de las estructuras de paramilitares y narcotraficantes, en quienes por el sistema bancario lavan los dineros, y quienes desde la política, desde el empresariado, alimentan y protegen y le dan cobertura al narcotráfico. Creo que todo eso empieza también por un desmonte de las estructuras armadas del paramilitarismo, por los ejércitos privados del narcotráfico, que son los paramilitares, ofreciendo, como ya hemos venido mencionando en este programa, una alternativa para un sometimiento a la justicia y un desmantelamiento en el mediano plazo de estas estructuras, que le quite por lo menos el poder real y el poder de coacción armado sobre la sociedad y sobre la democracia en general. Alberto, gracias a la gente que está en este momento conectada, para decirle nuevamente, insistirle que por favor comparta en este momento la transmisión. Estamos hablando de lo que significa la recta final del juicio de Santiago Uribe Vélez, pero el tema que hay de fondo, el tema del narcoparamilitarismo en Colombia, en qué momento anda ese narcoparamilitarismo hoy, y sobre todo si va a permitir, si es un peligro latente para la llegada de un gobierno progresista en Colombia. Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase, y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.